Hola, bienvenidos al podcast de Life Cancún, un mensaje práctico para la vida diaria. Hola, bienvenidos a Life, bienvenidos a este segundo episodio de Relaciones Saludables. Y la idea es que en los próximos episodios hablemos de 7 principios que nos van a ayudar a tener mejores relaciones. Y vamos a empezar con un principio que me encanta y que creo que es demasiado importante, y es el principio de afirmación, el afirmar. Y quisiera empezar leyendo algunos versos. En Juan capítulo 11 nosotros leemos acerca de la muerte de Lázaro, que es uno de los amigos de Jesús y también es hermano de Marta y de María. Y Jesús no solamente se dolía por haber perdido un buen amigo, sino que comprendía el dolor de Marta y de María y de las personas que lloraban con ella. En Juan 11, 33 al 35 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los amigos que la acompañaban también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. En Génesis 21, Agar identifica a Dios como el viviente que me ve. Agar está en una situación difícil y ve que Dios ve la situación en la que ella está. En los Salmos, David clama a Dios y dice: en mis huidas tú las has contado y pones mis lágrimas en tu redoma. Así es como Dios nos afirma. Dios ve nuestro dolor, Dios llora con nosotros, Dios ve nuestras situaciones difíciles, pero también Dios se alegra con nosotros. Sofonías 3 dice que Dios se regocija con nosotros. Y de la misma manera, Dios también nos llama a afirmar a las personas con la misma seguridad que Dios nos afirma. En Romanos 12:15 dice: gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Afirmar quiere decir validar o confirmar. Y aunque no siempre comprendemos los sentimientos de nuestros hijos o de nuestras esposas o de nuestra familia, aún así podemos validar. Porque validar no quiere decir que los sentimientos de las personas siempre están basados en una verdad, pero aún así sus sentimientos son genuinos. Validar tiene que ver con esforzarme en escuchar y tratar de comprender. Por ejemplo, puede ser que, tu pareja de repente tiene una discusión contigo porque se siente celosa, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad?, que sus sentimientos no estén basados en una verdad, pero aún así los celos son genuinos. Entonces, validar tiene que ver con reconocer que esos sentimientos son genuinos y no solamente tratar de corregir. Los sentimientos de una persona son el reflejo de su experiencia y de su mundo interior. Los sentimientos obviamente representan su realidad, y cuando nosotros tratamos de comprender esa realidad, construimos un puente para la comunicación. Cuando afirmamos los sentimientos de nuestras familias, le estamos dando un sentimiento de autenticidad. Le estamos diciendo: tus sentimientos son auténticos. El afirmar sus sentimientos les dice que ellos son personas amadas y con sentimientos válidos. Cuando nos identificamos con su alegría o con su desilusión, les dejamos saber que nos estamos preocupando por ellos y que les comprendemos por lo que son en verdad. Sin embargo, obviamente, no siempre es fácil apreciar las emociones de los demás, sobre todo cuando creemos que los sentimientos son incorrectos, o cuando pensamos que los sentimientos de esas personas son tontos o que ellas son personas demasiado dramáticas. El lidiar con las emociones de las personas puede convertirse más en una barrera que en un puente de comunicación. Nosotros cometemos errores muy comunes al tratar de validar, o cuando una persona viene y nos cuenta sus sentimientos o sus emociones, o simplemente cómo están, cómo se sienten por alguna situación que hayan pasado. Muchas veces el error más común es que tratamos de componer lo que está causando su agitación. Empezamos como a decirle: las cosas no son así, tal vez estás percibiendo las cosas de forma diferente, creo que estás como exagerando. Lo segundo es que a veces creemos que es el momento correcto para una buena enseñanza, ¿verdad? Hasta tenemos como algún verso, ¿verdad? Creo que deberías de hacer esto, creo que no te deberías de sentir así, es el momento indicado para enseñar. A veces, cuando sus sentimientos son en contra de nosotros porque creen que nosotros los hemos herido, tratamos de defendernos, de justificarnos, a veces tratamos de arreglar lo que dijimos, o a veces tratamos de calmar a las personas, pero sin disculparnos de forma genuina. ¿Qué debemos de hacer a la hora de validar?
lo que debemos de hacer a la hora de validar es esforzarnos en escuchar y comprender. También debemos dejar a un lado nuestros propios intereses y nuestros propios sentimientos y nuestro propio yo. Dejar a un lado nuestro egoísmo. No quiere decir que vamos a omitir todos los pensamientos, ¿verdad?, que se nos vienen a nuestra mente cuando una persona nos está expresando cómo se sienten. Simplemente es ponernos a un lado y tratar de escuchar. Imagínate cómo reaccionarían las personas si cuando vienen a nosotros y nos dicen cómo se sienten, nosotros les dijéramos, lo siento mucho, eso sin duda te dolió mucho, de veras que lo siento por ti. Creo que ese tipo de respuesta tomaría por sorpresa mucho a nuestras familias, porque la verdad es que estamos siempre más tratando de corregir a las personas o componer a las personas que tratar de validar. Validar es eso, lo que la palabra dice, ¿verdad? Hacer válidos los sentimientos, decir, es válido tener celos, es válido sentirte humillado, es válido sentirte enojado, es válido sentirte frustrado, aunque a veces esos sentimientos no estén basados en una verdad. Para algunos de nosotros, afirmar es una verdadera lucha, ¿verdad? Sobre todo cuando las personas son demasiado dramáticas o son exageradas. Yo tengo una hija que tiene 7 años, ¿verdad? Y ella es dramática por naturaleza. Ella se cae, ¿verdad? Y se cae lentamente no sé, es más grave de lo que es, ¿verdad? Y te cuenta las cosas como si fueran, el accidente del siglo. Y a veces cuando las personas son así, ¿verdad? Es una lucha tratar de afirmar sus sentimientos o emociones. Pero cuando yo me esfuerzo por decir, lo siento por ti, te ha de haber dolido, creamos un puente de comunicación. Le hago sentir que son auténticos sus sentimientos. Muchas veces es muy difícil validar porque crecimos sin poder expresar nuestros propios sentimientos y emociones desde pequeños, ¿verdad? O sea, cuando somos niños y de repente algo nos sucede, nos caemos o algo nos pasa y lloramos, nuestros padres lo primero que nos dicen es, no pasa nada, levántate, no llores, no es para tanto, ¿verdad? Casi nunca nuestros sentimientos fueron afirmados cuando nosotros fuimos pequeños. No tenemos esa habilidad para afirmar porque no fuimos afirmados. Muchas personas se sienten incómodos y extraños cuando tratan de afirmar a sus propios hijos. Y quisiera terminar con una historia. Escuché una historia de una mujer y su esposo que estaban tratando de enseñarle a manejar a su hijo. Y de repente, pues, tuvieron como la prueba de manejo y el muchacho lo hizo de forma perfecta, manejó con mucho cuidado. Y la mamá vio que era una buena oportunidad para darle ánimos a su hijo y ella dijo, estupendo hijo, estoy muy orgullosa de lo cuidadoso que eres al conducir, y después le dio un codazo a su esposo como para que él también dijera algo, que alentara a su hijo, que dijera palabras positivas. Pero el esposo se enojó porque él creyó que era algo tonto decir algo positivo cuando era obvio que lo había hecho bien. Y esta mujer estaba muy desanimada y dijo lo siguiente: mi esposo casi nunca le dice palabras de afirmación a nuestro hijo. Más bien, la mayoría del tiempo se la pasa en conflicto con él, quejándose y enfatizando las faltas y errores de su hijo en vez de elogiarlo. Y muchas veces hacemos eso, ¿verdad? O sea, muchas veces vemos más la falta de las personas, nos quejamos más con la gente, enfatizamos más las faltas y los errores y estamos en conflicto con la gente en lugar de validarlos. Esta mujer siguió diciendo, él es un estudiante sobresaliente, como un líder en su grupo de jóvenes y es un excelente deportista. También ella dijo que su hijo parece estar seguro de sí mismo y de ser una persona sociable, pero que ella sabe que él, muy en el fondo, está sufriendo al no recibir ninguna palabra de afirmación del hombre más importante de su vida, que es su papá. Entonces, muchas veces podemos darnos cuenta de eso, ¿verdad? De decir, este hombre está perdiendo mucha oportunidad de tratar de afirmar y de darle ánimos a su hijo. Pero la pregunta es, ¿qué tanto nosotros nos estamos perdiendo de oportunidades para afirmar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestras familias? Afirmar es una habilidad que nos va a compensar con el tiempo, que nos va a compensar a nosotros como padres, pero también a nuestros hijos o a nuestras familias. Muchas veces
perdemos oportunidades para afirmar. Estamos más viendo los errores y eso lo veo yo en mi propia vida. Muchas veces veo más los errores de mis padres, veo más lo que ellos no hacen que darme cuenta de lo bueno que ellos hacen. Tal vez no hacen las cosas perfectas, pero puedo validar y animar y alentar los esfuerzos que ellos están haciendo. Yo quisiera dejarte con esto. ¿Qué tanto afirmas a tu familia? ¿Qué tanto resaltas los aciertos de tus hijos o de tu esposa? ¿Qué tanto te tomas el tiempo para levantar sus ánimos? Y cuando ellos te cuentan acerca de sus sentimientos contrarios, ¿verdad? De sus frustraciones, de sus enojos, de sus celos, de sus frustraciones, ¿qué tanto los afirmas? Es un buen momento para enseñar, para corregir, para decirles que no es así como están pasando las cosas. O te sientas a un lado, ¿verdad? Y somos como Jesús, que llora con los que lloran, que somos como Dios, ¿verdad? Que ve el sufrimiento, que nos acompaña con nosotros, que hacemos caso a ese mandamiento de Pablo, ¿verdad? De gozarnos con los que se gozan y entristecernos con los que se entristecen. Así que te animo a que puedas ver los demás episodios acerca de estos 7 principios que nos van a ayudar a cómo tener relaciones saludables.